Bueno, mis niños, tengan ustedes muy buenos días. La bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente. Hoy día nos estamos conectando. Hoy día estamos ya viernes 3 de diciembre, mis niños. Estamos en el tercer día del mes de diciembre, culminando ya, pues, ¿no? Una semana ya más de estudios en el curso de biología, pues, ¿no? Y esperando, pues, chicos, que ustedes se encuentren ahí bien de salud, pues, ¿no? Y sobre todo pongan atención y sobre todo vamos a poner, poder trabajar, pues, ¿no? Una hoja de aplicación concerniente, ¿no? Al tema del, del sistema nervioso, ¿no? Ese era el tema que hemos estado hablando, pues, últimamente, ¿no? Sí, pues. Entonces, chicos, vamos a darle hoy día, vamos a trabajar la hoja de aplicación, pues. Todos tienen su hoja de aplicación, ¿sí o no? Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, mira ahí en la primera pregunta, pues, ¿no? Donde están ahí preguntando, ¿no? ¿O cuál es bueno, cuál es la definición, pues, ¿no? Del tejido nervioso, ¿no? Tú sabes, pues, que el tejido nervioso hay un conjunto, pues, ¿no? Es un conjunto de células, justamente, ¿no? Que tienen un mismo origen, pero justamente tienen funciones que van a reaccionar o que reconocen. ¿Qué van a reconocer? Van a reconocer justamente los estímulos, ¿no? Los estímulos tanto internos, ¿no es cierto? Como también externos, pues. ¿Ah? Internos porque justamente vamos a sentir, por ejemplo, ¿no? El calor, un poco de frío, ¿no? Y las panzas internas también ellos trabajan, pues dicen, ¿no? Por eso, entonces, definitivamente, pues, ¿no? Cuando hablamos del tejido nervioso, porque es un conjunto que están ahí todos con ellos conglomerados, ¿cierto? O sea, tienen la misma función, pero ellos van a reconocer justamente los estímulos, ¿no? Y tantos internos como externos, ¿no? ¿Cuáles son las características, pues? ¿Cuáles son las características, ¿no es cierto?, del tejido nervioso. Bueno, una de las características del tejido nervioso es que justamente tiene una unidad principal, una unidad celular, que justamente ¿no? Son tus neuronas, ¿no es cierto? Muy bien. Aparte de tus neuronas, también, por ejemplo, tiene también muchas células que son el soporte, lo van a sostener, ¿no es cierto? ¿Es el soporte de quién? De tus neuroglias, ¿no es cierto? También, por ejemplo, dice que el, es el origen, ¿no es cierto?, de la parte ectodérmica, ¿no es cierto? Y estos sí no se pueden reproducir, pues, chiquito, ¿ya? No se van a reproducir, pues. Muy bien. La primera pregunta dice, es una neuroglia, dice, es una neuroglia que sintetiza mielina en el sistema nervioso central. A ver, dice, es una neurolia, perdón, neuroglia, ¿no? Que sintetiza, dice, ¿no? Son, a las neuroglias también se les llama como las glías, ¿no es cierto? También se le dice como las glías, pues. Porque justamente estas neuroglias o las glías, ellos van a tener la función de qué, niños? Por ejemplo, ¿no? Del sostén, ¿no es cierto? Del sostén, sostener la parte mecánica, pues, ¿no es cierto? La parte mecánica y la parte metabólica, pues, ¿no es cierto? Y a la vez va a proteger o dar la protección, ¿no es cierto? De las otras neuronas, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las neuroglias o las glías, ellos no van a recibir ni van a transmitir, que digamos, ¿no? Los impulsos nerviosos, ¿cierto? Ellos más bien, ellos se van a comunicar o también van a formar las uniones, pues, ¿no? O sea, se comunican y forman las uniones, ¿cierto? Con otras células, ¿no es cierto? Con otras células. Entonces, se considera, por ejemplo, en las glías se considera que cada neurona tiene casi cerca de 10 células o glías, ¿no es cierto? Para que ellas, para que no podría, imagínate, vivir en ese sentido, pues. A ver, eh, ¿cuál sería, pues, niños, ahí la respuesta? A ver, según tu criterio, según, a ver, tu opinión. Dice, es una Mm, neuroglia que sintetiza mielina en el sistema nervioso. La E, profesor. ¿Perdón? La E. La E, muy bien. La E dice Mm, es la oligodendroglia, ¿sí? Así es. Entonces, la respuesta sería, pues, no, la oligodendroglias o oligodendrocitos, ¿no es cierto? Ellos, claro, en ese sentido, estas glías, los oligodendroglias, ellas, ¿qué van a hacer? Ahí por ejemplo, dice ahí, sintetizan, pues, ¿no es cierto? Sintetizan y van a conservar la mielina, pues, ¿no es cierto?
la medida sobre los axones, sobre los axones, ¿no es cierto? Del, del sistema nervioso central, pues. ¿Ves? Entonces son los oligodendrocitos, pues. Muy bien. A ver, léame las dos, por favor, Iker, por favor. Ok. Número 2 dice, no es parte del tejido nervioso, sería la plaqueta. Ah, por supuesto. Esa Pues. es la plaqueta, Claro, sería, la plaqueta, claro, ahí está muy caído, ¿no es cierto? No es claro, no es parte del digo. Una neurona sí es, definitivamente, ¿no es cierto? Sí. Una microglía también, por supuesto. También, ellos también están dentro de una microglía. ¿Qué más dice? Por ejemplo, en las microglías, claro, estas microglías son las únicas que justamente se van a derivar de quién, del mesodermo, ¿no es cierto? Y la cual justamente estas se la van a considerar, se lo consideran, ¿no es cierto? Como los, por ejemplo, los monocitos, que ellos van, por ejemplo, ellos van a participar o se van a transformar o intervienen, ¿no es cierto?, en la fagocitosis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace la fagocitosis? Es lo que justamente intervienen, ¿no es cierto?, en eliminar, mira, en eliminar todos los que no nos sirven, pues, ¿entiendes? Eliminan todos los desechos y las partes de las estructuras que están lesionadas, pues, ¿no es cierto? Que se refiere al sistema nervioso central del niño, ¿ves? Entonces, así como, ¿ves cómo hace la función? O sea, ellos, hay en el momento que no hay sustancias que no nos sirven, pues, ¿entiendes? Entonces, ellos van a intervenir, ¿no? Los transforman intervienen y lo eliminan, pues, ¿me entiendes? Muy bien, entonces el plaqueta no tiene nada que ver acá, pues. Ya, a ver, la 3, por favor, a ver, me lee, por favor, Angie, por favor. Ya, dice, la célula principal del tejido nervioso se denomina Neurona, neurona, Claro, neurona, muy bien, neurona. muy neurona. bien, claro, ¿no es cierto? Una neurona, pues, ¿sí o no? Unas neuronas, pues, chiquitos. Entonces ahí ya tú lo tienes ahí en ese, ¿no es cierto? Ahí están ya precisamente, ¿no?, los datos, sino que simplemente pues nos damos cuenta, ¿no?, de las funciones, pues. Y si te pregunto qué es una neurona, a ver, si yo les pregunto, ¿qué es una neurona, pues? Que es una célula principal del tejido nervioso, profesor. Claro, ¿no es cierto? Es la célula principal, es la unidad anatómica, ¿entiendes? Es la unidad anatómica, fisiológica y por supuesto genética, pues, ¿no? Del tejido nervioso, imagínate. Y las neuronas justamente pues están en todos los nervios, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, ¿no? Las propiedades, por ejemplo, ¿no?, de tus neuronas, ¿qué hace justamente? ¿No? Hace lo que es la excitabilidad y la conductividad, pues. En lo que concierne, por ejemplo, ¿no?, en la excitabilidad, por ejemplo, provoca qué cosa, ¿qué te va a provocar? Por ejemplo, ¿no? Provoca los potenciales eléctricos, pues, la reacción, por ejemplo, ¿no? Y en la conductividad, tú no dices conductividad, ¿qué va a hacer? Conduce, pues, va a conducir qué cosa, tus impulsos nerviosos, ¿no es cierto?, que se han provocado, ¿no?, mediante la excitabilidad, pues. Por ejemplo, tus impulsos nerviosos, por ejemplo, cuando te causa de repente, no sé, un momento de risa, ¿no sé? ¿No? Otra, por ejemplo, cuando te caes, por ejemplo, estás caminando de pronto, ¿no? Y te caes de asiento, a veces, ¿no? De pronto, ¿no? Y a veces te causa risa, pero son los impulsos nerviosos. ¿Ya? Muy bien, nos vamos a qué pregunta. A ver, Julka, léame por favor la pregunta, pues que sí, Julka, por favor. Ok, la célula principal del tejido nervioso se denomina. No lo escuché muy bien. La célula principal del tejido nervioso se denomina. No, pero eso ya lo hemos hecho, ¿sí o no? Sí, profesor, yo he hecho eso. Parte de la neurona que es una prolongación corta. Muy bien. ¿Núcleo? A ver, dice, Profesor, perdón, Son el axón. a ver, ¿qué dicen ustedes, niñitos? el axón. El axón. No puede decir el axón. No, profesor, no puede hacer esto porque ahí se corta y el axón es largo. A ver, dice parte de la neurona, ¿sí, no? Parte de la neurona que es una prolongación corta. Sí, profesor, no puede ser axón.
A puede ver, ser axón. corta, dice, es La cortita. dendrita, profesor. Ah, pues claro, pues niñitos, la dendrita, son las dendritas, ¿ya? Sí, Son profesor. las dendritas. Por ejemplo, en el, en el axón, claro, este digamos, un poco más, es delgado, ¿no es cierto? Y va a conducir en la conducción centrífuga, ¿no es cierto? O sea, se origina la parte, en la base del cuerpo celular, ¿no? Y está revestido por quién, por los oligodendrocitos, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Lo que se van a juntar, luego los eliminan, pues, los desechos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, y por las células también, y también por las células de, de, este, de, mm, de las neuronas, que ellas también las células de Schwann, perdón, las células de Schwann también, que ellas que van a eliminar también, ¿no es cierto? O elaboran, perdón, la mielina, ¿no es cierto? Y presentan, si tú te das cuenta, bueno, no sé si has dibujado, has hecho tú lo que es, ¿no? Las partes, por ejemplo, ¿no? De la, de un neurona, pues, ¿no? Tiene como unas ramificaciones, pues, ¿no? La parte, por ejemplo, del axón tiene, por ejemplo, unas ramificaciones, como que se ramifica, ¿me entiendes? Y a estas ramificaciones se le llama, por ejemplo, se llaman el teledendón, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí en ese teledendón, en el axón, justamente se van a formar es como una sustancia blanca, pequeñitos, ¿ya? Entonces es la dendrita, pues. Muy bien, las 5, a ver, léame, por favor, Edward. Estamos a Sí, 5, ¿no? profesor. Sí, profesor, sí, en la Ya, 5. perfecto. Son células sin las cuales las neuronas no podrían vivir. A ver, dice son. Neuroglias, profesor. Por Neuroglias. supuesto, pues. Las, Neuroglias. las neuroglias. Ok, profesor. Imagínate. Entonces, sin esto, tampoco, pues, no podían subir. ¿Por qué? Porque las neuroglias o las glías o gliales, como se le pueden decir, son las partes más importantes de la célula, que tienen la función de que va a sostener ese sostenimiento y también de la parte mecánica, ¿no es cierto? Y del metabolismo. Aquí ellos van la función, ellos que van a la protección de las neuronas, ¿no es cierto? Ese es el trabajo de ellas, ¿no es cierto? Que también, igual acá, por ejemplo, ellas se unen y se comunican con otras células de neuroglias, pues, ¿ya? Muy bien. Vamos a las 6, niños. ¿Estamos a 6? Sí, profesor. Sí. A ver, léame las 6, por favor. ¿Está Jali? ¿Jali? Sí. ¿Se encuentra Jali? Sí, profesor. A ver, Jali, léame, por favor, la siguiente, pues. Lea las 6, por favor. Estamos en las 6, ¿no, niños? A ver, Jali creo que no está conectada, no sé qué le pasó. Jali, ¿qué te pasó, mi niña? Pero, profesor. Oh, ¿qué le pasó, mi niña? No sé, pero no está conectada, parece. A ver, léame, por favor, Julka, por favor, ya, porque no sé qué falta, Jali. No desea participar, mi niña, no sé qué le pasó. Ok. Son células sin las cuales las neuronas no podrían vivir. No, pero ya lo hemos hecho. ¿Qué le Ah, pasa? ¿Qué pasa, Julka? También está un poco distraído. ¿Qué le pasa, Julka? la prolongación larga de la neurona recibe el nombre de A ver, Son profesor Axon. el axón. axón. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, claro, el axón, ¿no es cierto? Que te comentaba hace un momento. El axón, por ejemplo, presenta una terminación, ¿no es cierto? Una ramificación, pues. Es ramificado. Y a esto se le llama, por ejemplo, ¿no? El telendredón, pues, el teledendrón, ¿no es cierto? Y en el teledendrón justamente hay un conjunto que forma una sustancia blanca, pues, niñitos. Entonces no se olviden
que cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? Del axón, ¿no es cierto? Son las prolongaciones, ¿no? Hay también, por ejemplo, hay, ya eso, eso ya vamos a ver en el sexto grado, pues, ¿no? Eso vamos a ver en sexto grado. Ya. Por ejemplo, hay también, por ejemplo, ¿no? Las neuronas, por ejemplo, unipolares, las bipolares, las multipolares, ¿no? Eso ya vamos a ver en sexto grado, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? De las prolongaciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la axón, por ejemplo, de las prolongaciones son dos las que van a determinar una sustancia blanquecina, ¿no? Son los dendritos, pues. Son pequeñísimas, ¿no? Son pequeñísimas que van a conducir, ¿no? Entonces el axón es el único y largo y que tiene la función, ¿no? De conducir y la parte centrífuga que te comentaba también que estaba revestida por las células de Schwann, ¿no es cierto? Que en esta célula de Schwann van a elaborar pues esa sustancia que es la, ¿no es cierto?, que es la mielina, una sustancia lipídica, ¿no es cierto? Entonces el axón presenta una ramificación, te he dicho, ¿eh? Una ramificación en la parte terminal que se va a llamar el teledendrón, ¿ya? Que el teledendrón justamente tiene una gran cantidad, por ejemplo, con unos botoncitos terminales con abundantes vesículas sinápticas y mitocóndrias, chiquitos, ¿ya? Muy bien. ¿En qué pregunta estamos, chiquitos? ¿Número 7? Sí, profesor. A ver, léame por favor, Abigail, por favor. Ok, profesor. Es una neuroglia denominada pie chupador. El astrocito, profesor. Muy bien, muy bien. Claro. Uy, El astrocito. por supuesto, pues, ¿no es cierto? El astrocito. ¿Se salió, creo que Angie de la clase? No sé qué le pasó. Muy bien, entonces, ahí nos estaban preguntando, pero es una neuroglia denominada pie de chupador. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Las células, o en las clases, por ejemplo, ¿no? De células, las glías, los gliales, claro, decía que se dice, por ejemplo, ¿no? Astroglías o astrocitos, ¿no? Porque se le dice también, se le llama también como ¿no? El pie chupador. ¿Por qué? Porque acá hay una gran cantidad de células, son las más numerosas y de mayor tamaño, pues, niñitos. Entonces, como son de mayor tamaño y son numerosas, ellos nutren, o sea, chupan y van a nutrir justamente, ¿no? A las otras neuronas, pues, chiquitos, ¿no? A las otras neuronas, pues. Muy bien. A ver, léame por favor la siguiente, me olvidó tu nombre, Edward. Edward, Ajá, sí, profesor. léame la que sigue. Célula que junto a los astrocitos constituye a las macroglías. Pues bueno, células que junto a los astrocitos constituyen a las macroglías. A las macro. ¿Qué son macro? Oligodendrocitos, profesor. ¿Perdón? Oligodendrocitos. Claro, pues, ¿no es cierto? Claro, a ver, ¿qué cosa dice? Porque dice macroglías. Macro, dice. Los oligondrocitos. ¿Sí? ¿Por qué se dice? A ver, ¿por qué? Porque justamente ellas van a sintetizar, pues, ¿no es cierto? Ellas sintetizan y van a, así como ellas la sintetizan y también lo conservan. Van a conservar, por ejemplo, ¿no? La mielina, pues. ¿Sobre quién? Sobre los axones, los axones, ¿no? De las neuronas, ¿no? Del sistema nervioso central, pues. Muy bien. ¿No? Vamos a la última, ¿no? No, estamos en la 9, ¿no, niñitos? A ver, ¿qué dice la 9, pues? A ver, léame por favor Flores, que Flores no me ha leído, ¿no? Flores. Las Flores, por favor. Ya, profesor, a ver, elaboran el líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal. Muy bien. Dice que van a elaborar el líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal. A ver, ¿qué dicen ustedes? Pues, a ver. El cefalorraquídeo dice. A ver. Células ependimarias, profesor. Por supuesto. Claro, cuando, por ejemplo, cuando nos preguntan que va a elaborar el líquido cefalorraquídeo,
Claro, ahí hablamos, por ejemplo, ¿no? Que ellos, hablamos de las células ependimaris, porque ellos justamente ellas se van a encargar de qué, de elaborar, ¿no? El líquido y puedan lubricar, pues, en estas partes, ¿no es cierto? El sistema nervioso, ¿no? Conjuntamente, ¿no? Con las células de Schwann, por ejemplo. Entonces ahí son las células ependimarias, ¿no es cierto? Células ependimarias, ¿eh? ¿Cómo le va ese de Santiago? No escucho ni nada que me dice algo, me dice Santiago. ¿Está trabajando Santiago? Sí, profesor. Ah, muy bien. Como siempre, como no te escucho nada, niño. ¿Tienes tu hojita? ¿Cómo estás haciendo? Coméntame. Eh, Profesor, yo no he podido imprimir la hoja y le estoy copiando en una hoja. pues bueno, pero no te permite hacer ahí en el mismo sistema. No sé quién ayer me hizo así. No, profesor, yo estoy en celular. Ah, perfecto. Muy bien, bueno, la idea es que la hagas, pues ya. La idea es que trabajes, y Ok. cuando ya lo tengas ahí en tu hojita, lo puedes ahí tú. No puedes ahí ir marcando, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos, pues, niños, cuando hablamos, pues, justamente, ¿no? Por ejemplo, no hablamos de las neuroglías, ¿no es cierto? Neuroglías, porque justamente las neuroglías son las células que te comentaba hace un momento, ¿no? Que ellas van a sostener, ¿no? Justamente, ¿no? En el tejido nervioso. Y estas neuroglías, así como las sostienen, las protegen, justamente ellas las transmiten, ¿no es cierto? Van a transmitir los impulsos nerviosos, la reacción, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros, pues, ¿no es cierto? Y se considera, dice que acá se considera, ¿no es cierto?, se considera por cada neurona, existe, imagínate, por cada neurona, que existen de 5 a 50 glías, imagínate, ¿bien? Por cada neurona, sí, existen 5 a 50 glías, imagínate, ¿no? De ahí habíamos no sé si habíamos hecho, no sé, bueno, todavía avanzando. Esto ya, el tema lo vamos a hacer un poco más extenso ya pues en sexto grado, pues, ¿no? Claro, ahí vienen pues, ¿no? Las neuroglías, donde se clasifican en las astroglías, en la célula de Schwann, por ejemplo, ¿no? En la ependinaria, el plexo corridio, el satélite, así sería, ¿no? Muy bien. ¿Nos vamos a qué preguntas, chiquitos? ¿A qué pregunta nos vamos? La número 10, profesor. A la 10. Muy bien. ¿Me pueden leer la 10, por favor, de Santiago? Ok, profesor. La número 10 dice sintetiza mielina en el sistema nervioso periférico. Ah, Células de, Célula de Schwann. células de Schwann. la célula de Schwann, ¿no es cierto? Claro, así como decíamos, la célula de Schwann, ellas se van a encargar de qué? De sintetizar. Ellas los sintetizan. Al mismo tiempo que lo sintetizan, ellos qué cosa van a hacer? Lo van a conservar, pues, ¿cierto? Conservan la mielina, ¿sobre quién? Sobre el axón, ¿no es cierto? Que están en el sistema nervioso periférico, pues, ¿no? ¿Te acuerdas tú que hemos dicho, por ejemplo, que está en dos partes? El sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, pues, ¿no? Toda la parte central, ¿no es cierto? ¿No? Del que está en el sistema nervioso, pues, ¿me entiendes? Muy bien, entonces, la respuesta, pues, justamente son las células de Schwann, niñitos, ¿sí? Muy bien, hasta ahí hemos tratado, pues, ¿no? De poder trabajar y completar, ¿no? Una hoja un poco más de reforzar el tema, ¿no? Del sistema nervioso. Y pues, ¿cómo estamos, chiquitos? ¿Cómo estamos en lo que es en su compendio? ¿Cómo estamos en el compendio? Hay algunas, todavía falta hojas que trabajar. O, a ver, su compendio, chicos, saquen por favor, consulten cómo está en su compendio, niños. No, que profesor. A ver, revisen su compendio, saquen su compendio, niños. Estamos 3 de diciembre, ya estamos casi combinando. La página de Profesor, nos queda en la página 216. Nos falta una resolver. 200. 200, digo, 266. 266. Voy a buscar también yo acá mis archivos. Yo tengo que archivado todo esto para no confundir mis niños. No se confunde, pues.
A mí no tengo acá todo archivado. No, como tengo muchos archivos. Sí, profesor, será la página 266 para hacer, profesor. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó con? Esperen, chicos, un momentito. No sé qué ha pasado con este archivo que tengo. Un poquito menos. Tengo acá 200. Ok, perfecto. 200. 66. 66. 66. Ok, perfecto. 266. Muy bien. Los riñones. Sí, pues, ¿no? Como todavía nos quedan todavía unos 3, 4, 5 minutos. Muy bien. Allí en la 266, ¿eso ya hemos completado o todavía falta, chiquitos? A ver, coméntame. Falta. ¿Qué faltan? Falta, profesor. ¿Faltan todos o algunos? ¿O todos? Todos, Falta todos. toda la página. Ah, claro, cierto. Sí, Es pues una porque nueva. eso también ya habíamos comentado, ya habíamos también, habíamos tratado, ¿no? De explicar sobre, ¿no? La función, pues, ¿no? De los riñones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de filtrar, ¿no es cierto? Y por dónde, pues, van a caer, ¿no es cierto? Los líquidos, pues, ¿no? Como por ejemplo van a la vejiga, en la parte donde se va a almacenar, ¿no es cierto? Muy bien. Abajito dicen, resuelve las 7 preguntas según la lectura. Esta lectura también la vemos ya, me acuerdo que la hemos leído en alguna oportunidad. ¿Sí? Ok. Sí. Por ejemplo, ahí tenemos los uréteres, tenemos los riñones, tenemos los uréteres y tenemos la vejiga y al final, pues justamente, ¿no? La uretra. Pues. A ver, dice, ¿cuántos litros de agua purifican a diario? Por ejemplo, dice el riñón o tus riñones. A ver, ¿cuántos litros de agua dice filtran? Según, pues, ¿no? Según ¿no? el texto, o según la lectura, que no están, dice ahí, dice los riñones 1,9 litros. 1,9. 1,9 litros, ¿cierto? Claro. No, pero a ver, mira, abajito dice, no, arribita dice, mira, dice, a diario purifican unos 190 litros de sangre para filtrar unos 1,9 litros de desecho. No, ahí nos preguntan cuántos litros van a purificar. Luego lo filtran. Ahora dicen, purifican. ¿A diario purifican cuántos? 190 litros de sangre, ¿no? Y luego dice ahí, para filtrar uno, o sea, de esa cantidad de 190 litros, lo purifican, ¿no es cierto? 1,9 lo van a purificar, lo van a filtrar. Entonces arriba sería pues, filtran unos 190 litros de agua, ¿no? Si pues, ¿no? A ver, ¿ya escribieron, chiquitos? ¿Escribieron? En la 2, ¿qué dice en la 2? ¿Qué dice en la 2? Ahora Iker. Ok, en la 2 dice, ¿qué órgano almacena la orina? Ya, a ver, ¿qué órgano? ¿Perdón? La vejiga, profesor, la vejiga. La Muy vejiga. bien, la vejiga, por cierto, muy bien, la vejiga, pues. Muy bien, la vejiga. Dice, ¿qué órgano filtra todos los desechos que viajan en la sangre? ¿Qué órgano? ¿El riñón? El riñón, pues, los riñones, pues, ¿sí o no? Claro, los riñones, pues. Muy bien. Listo. En la letra D dice, son las unidades de los riñones. Los nefrones. Ah, muy bien, los nefrones, pues claro. Los nefrones, la unidad. Se me olvidó mi lapicero. Se me logró. Los nefrones, pues, niñitos. Muy bien. La letra E. ¿Qué sustancia química dice? Mide los riñones después. ¿Cuáles son las sustancias químicas? ¿Ah? Por eso que El sodio, profesor, el claro, el fósforo. sodio, el potasio, ¿no es cierto?
y el fósforo, pues, ¿ya? El sodio, el fósforo y el potasio, ¿ya? El sodio, el fósforo y el potasio. Ellos son, no sé, los componentes químicos, ¿sí o no? Las sustancias químicas que miden justamente los riñones. El sodio, ¿qué más? El sodio, el potasio. El sodio, el potasio y el fósforo, pues. Ya, mis niños, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Matías? Bien, profesor, yo ya acabé ya. Muy bien. Angie, ¿qué le pasó a Angie? No, ¿por qué no me activa su cámara? Ok, perfecto, Angie. Muy bien. Los riñones, dice, son, no, vamos a la página 267, niño, página 267, por favor. Dice, los riñones son dos que tienen la forma de qué? De frijoles, profesor. Claro, de un frijol. ¿no es cierto? Frijoles. Claro, de un frijol, pues. ¿Ya? Y que Frijol. presentan un borde externo convexo, ¿no es cierto? Y un borde interno cóncavo, ¿no es cierto? Y dice pues que cada uno mide 13 centímetros de longitud con 8 de ancho y 2,5 de grosor, ¿ah? Aproximadamente. Y se sitúa anclado de la... ¿Dónde está anclado? ¿Dónde se encuentran tus riñones, pues? ¿Dónde? Dice, se sitúan acá al lado de... Debajo de la caja torácica, profesor. Claro, pues. Debajo de tu caja torácica, pues. ¿Sí o no, Julka? ¿Cierto? Que están rodeados, claro, pues que están rodeados por quién? Por el tejido adiposo, pues, por acá están, ¿entiendes? Por el tejido adiposo, ¿no es cierto? Graso, y la cápsula adiposa renal, pues, ¿ya? Las funciones principales, ya sabes que del riñón es la elaboración de la orina, que es la excreción, y la absorción o la reabsorción de agua y sal, glucosa, que es el equilibrio justamente, ¿no? Del agua, del líquido, pues, chiquitos, ¿no? Y abajo pues estamos ahí viendo junto en las partes de los riñones, que eso ya lo vamos a hacer pues ya la próxima clase, mis niños. Así que vamos a dar por concluido, mis niños, la clase de biología, pues, chiquitos. Muy bien. Hasta acá, eso sí todo es mi parte, mis niños. Así que nos despedimos hasta más tarde, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, pues en historia. Sí, profesor, hasta Muy bien, más chiquitos. tarde. Entonces nos vemos, chicos, más tarde en la hora de historia, pues, ¿ya? Vayan a descansar y regresamos de entre unos Chao, minutos. chao. Chao, chicos, cuídense. Chao, chao. Chao, chicos, nos vemos. Chao.